Silencio total. La casa tenía una sola recámara, una estufa de gas, una chimenea rústica y un generador eléctrico conectado a un sistema con baterías y paneles solares. El dueño, un señor de voz ronca y pocas palabras, me dijo por teléfono que la luz se mantenía bien si no abusaba de los aparatos. Yo solo llevaría la laptop, un termo y una mochila con algo de ropa. Me parecía más que suficiente. Llegué un martes por la tarde. Dejé el coche estacionado a un lado del camino, donde terminaba el terracería. Caminé los últimos 500 metros entre árboles de oyamel, con la mochila al hombro. Había una brisa fresca, y el olor a humedad me pareció reconfortante. La cabaña era justo como en las fotos. Desde la terraza se veía una hilera de cerros cubiertos de nubes. Solo se escuchaban insectos, y de vez en cuando, los golpes secos de ramas que caían en la maleza. Los primeros 2 días pasaron sin novedad. Escribía por las mañanas, cocinaba lo básico por la tarde, y me dormía temprano. Usaba la luz solo lo necesario. Todo funcionaba perfecto. Pero el tercer día, jueves por la noche, comenzó la tormenta. La lluvia empezó como un murmullo, pero en cuestión de minutos, se volvió un aguacero de esos que parecen aplastar el bosque. Encendí la lámpara de emergencia que estaba en la repisa y me preparé un café. Afuera, los árboles se mecían de forma violenta y la niebla subía desde el barranco como humo. Fue cuando cayó el primer rayo que todo cambió. Un estruendo seco, profundo, hizo vibrar la estructura de la casa. En ese instante, las luces parpadearon y se apagaron por completo. No era raro. Pensé que el sistema se había sobrecargado con la tormenta. Fui a revisar el interruptor general que estaba en la caja de control, justo detrás de la cocina. Todo parecía en orden. Las baterías estaban descargadas, pero el sistema debía reiniciarse solo cuando dejara de llover. Decidí no estresarme. Me acosté en el sillón con el termo, escuchando la lluvia. Pero algo me llamó la atención, el sonido. No era solo la lluvia, era un crujido, irregular, no de ramas, no del viento, como si alguien caminara muy despacio entre las hojas secas, a pasos, pausados, arrastrados. Encendí la lámpara de mano, fui hacia la ventana. No se veía nada, salvo las gotas golpeando el cristal. Decidí ir a dormir. La tormenta duró toda la noche. Desperté varias veces por los truenos. A la mañana siguiente, el silencio era más raro que la tormenta. Viernes, 6:20 AM. No funcionaba la electricidad. Nada. La batería seguía marcando 0. Salí con la linterna para revisar los paneles solares. Estaban en su lugar, aunque empapados. Bajé al costado de la casa, donde estaba la caja del inversor y los cables. Fue ahí donde algo me hizo frenar en seco. Uno de los cables, el que conectaba el panel principal a la batería, estaba cortado, no quemado, ni reventado, cortado, recto, con una herramienta afilada. Me agaché. El corte era limpio. No podía haber sido un animal. Y si fue alguien, ¿cuándo lo hizo? La tormenta no dejó de caer en toda la noche. Nadie pudo haber llegado hasta ahí sin que yo lo oyera. Volví al interior. Cerré todas las puertas y empujé una silla contra la entrada principal. Revisé la cobertura en el celular. Nada. Ni una raya. Ni siquiera la red de emergencia. No tenía forma de comunicarme. Pensé en marcharme, pero el camino estaba convertido en lodo espeso. El coche, según recordaba, estaba estacionado al borde de una bajada pronunciada. Si trataba de avanzar en ese terreno, me quedaría atascado. Decidí esperar, pero algo dentro de mí ya sabía que no era buena idea quedarse. Durante el día no pasó nada raro. El clima era denso, dolía la cabeza. Algo me hacía sentir vigilado. Fue al atardecer cuando volvió el ruido. Los pasos, más cercanos, más claros, como si alguien caminara en círculos alrededor de la casa. Intenté asomarme por las ventanas, pero no vi nada.
Pensé en abrir la puerta y gritar, pero me detuve. Si había alguien ahí, no quería provocarlo. O provocarla. Esa noche no dormí. Me senté en una esquina de la sala con un cuchillo de cocina en la mano, la lámpara apagada para conservar batería. Pasadas las 2 de la madrugada, escuché un golpeteo, lento, fijo. Cloc, cloc, las conexiones eléctricas. Me acerqué en puntas. Asomé por la ventana. Ahí estaba. Una figura agachada, sin camisa, en cuclillas, frente a la caja de baterías. No tenía lámpara ni herramientas. Parecía olfatear algo. Estaba demasiado cerca para no haberme visto, pero no reaccionó. Luego, sin mirar hacia la casa, se puso de pie y se alejó caminando, despacio, entre la bruma. No corrí, no grité, me quedé inmóvil. Sentí un dolor agudo en la boca del estómago. Había alguien ahí. Alguien que sabía que yo estaba solo. Cuando amaneció, me armé de valor. Metí mi mochila con lo poco que llevaba, agarré el cuchillo. Las llantas estaban cubiertas de lodo, pero el vehículo estaba intacto. Al encenderlo, el tablero encendió de inmediato. El camino estaba resbaloso, pero manejé sin parar hasta Molango. Ahí me detuve en una gasolinera, pedí señal Wi-Fi y llamé al dueño de la cabaña. Me contestó con desgano. La electricidad se cortó, le dije. El cable estaba cortado, no fue la tormenta. Y alguien estuvo merodeando la casa por la noche. Hubo silencio. Le dije que no pasara ahí más de 3 noches, contestó al fin. Después de eso, la gente que vive cerca empieza a irse. Saben que no es buena idea quedarse después de la primera tormenta. ¿Y por qué no me avisó? Porque usted no hubiera venido. Colgó. No presenté denuncia. No tenía pruebas. No tenía fotos. Ni siquiera estaba seguro de haber visto bien lo que vi. Pero algo quedó claro. Alguien, o algo, sabía que yo estaba ahí, que estaba solo, y que no tenía forma de pedir ayuda. No fue un crimen. No hubo violencia. Solo vigilancia. Espera. Desde entonces, nunca más renté una casa aislada, ni para vacacionar, ni para trabajar. Y aunque a veces amigos me invitan a lugares perfectos para desconectarse, yo siempre les digo que prefiero quedarme en casa, porque ya sé que hay lugares donde lo más peligroso no es lo que trae la tormenta, sino lo que ya estaba ahí, esperando que alguien se quedara después de que todos los demás se fueron. Después de aquella llamada con el dueño de la cabaña, volví al departamento que rentaba en Pachuca. Tenía planes de contarle todo a mis amigos, de escribirlo en alguna crónica para una revista o al menos subirlo como hilo en Twitter. Pero no lo hice. La historia me pesaba. Se me quedó atorada en la garganta, como algo que no acababa de entender, y no quería que se convirtiera en anécdota de sobremesa. Durante las semanas siguientes traté de enfocarme en la tesis, pero cada noche, al apagar la luz, me venía la misma imagen a la mente. La figura agachada, en cuclillas, hurgando entre los cables como si fuera un animal con manos humanas. Volvía a escuchar los pasos en la hojarasca, el ritmo de ese cloc, cloc contra la madera. No era miedo lo que sentía ya, era algo peor, incertidumbre, porque no era lo que vi, sino lo que no supe, lo que se quedó sin explicación. Esa es la parte más dura de todo esto, no tener respuesta.